La Biblia no es un libro cualquiera, sino que son escrituras sagradas que escribieron hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo que no debemos leer la Biblia como se lee cualquier historia o cualquier libro. A continuación te daré algunos principios para leer la palabra de Dios de manera efectiva. Te saluda tu hermano y pastor Eliuber Díaz. Ya comenzamos. No leer o leer mal las Sagradas Escrituras trae consecuencias negativas a la vida espiritual de las personas, ya que es a través de la palabra de Dios que recibimos enseñanza, consuelo, corrección y dirección para nuestras vidas. En Lucas capítulo 10, verso 25, a Cristo le preguntan: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le preguntó a ellos: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta pregunta es interesante, ya que nos muestra que al Señor le preocupaba si estaban o no leyendo correctamente la palabra del Señor. Muchos aconsejan leer la Biblia desde Génesis, otros sugieren comenzar en el Nuevo Testamento por el libro de Juan. Pero es necesario entender que no es el orden en el que leemos la palabra la que nos ayudará a ser más efectivo. Por eso quiero compartir algunos puntos importantes cómo leer la palabra de Dios. Lo primero es la oración. Antes de comenzar a leer la Biblia, es importante orar pidiendo la guía del Espíritu Santo para entender y aplicar lo que se va a leer, ya que el único que puede darnos la revelación clara de lo que realmente dice el texto es aquel que la inspiró, y este es el Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Señor en oración que abra nuestros ojos para ver con claridad lo que en ella está escrito. Además, es necesario pedirle ciencia para entender, pero también debemos pedir sabiduría para aplicar a nuestras vidas lo que estamos aprendiendo. Comenzar en oración es comenzar de la manera correcta. Lo segundo que debemos tener en cuenta a la hora de leer la palabra del Señor es el contexto. Es de suma importancia leer la Biblia en su contexto para poder comprender adecuadamente el significado de los pasajes bíblicos. El contexto nos ayuda a entender la situación histórica, cultural y lingüística en que fueron escritos los textos de la palabra de Dios, la cual es fundamental para interpretar correctamente su mensaje. Como punto número 3, debemos estudiar las Escrituras. Leer superficialmente la Biblia no nos dará mucha revelación de la misma, por lo que es necesario profundizar en el estudio de la palabra. Para ello es bueno que utilicemos herramientas de estudio como diccionario bíblico, concordancias y comentarios que nos ayudarán a entender mejor lo que está diciendo el texto. Estas y otras herramientas que puedas utilizar te ayudarán a profundizar en el significado de lo que el pasaje está diciendo en realidad y podrás tener un mejor entendimiento de las Escrituras. También debemos entender que además de estudiar, el siguiente punto es súper importante y es la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Es importante reflexionar sobre cómo aplicar la palabra que hemos leído en nuestra vida diaria. Muchos se caracterizan por conocimientos bíblicos, pero no aplican la palabra a su vida. La Biblia no solo debe ser un libro de conocimiento o para conocer y saber lo que ella dice, sino que es un libro de aplicación y transformación. La palabra misma nos enseña que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esto se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras entendió este principio, que no podemos simplemente conocer las Escrituras, sino que debemos conocerla, debemos aprenderla, pero también debemos aplicarla a nuestras vidas para luego enseñarla al pueblo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y para terminar, quiero que sepas también que es importante dedicarle tiempo a la palabra con regularidad. Establecer un horario regular para la lectura de la palabra de Dios te ayudará a mantener la disciplina y el crecimiento espiritual. Muchos emprenden, pero pasado un tiempo se olvidan
de persistir en la oración, en la lectura y en la aplicación de la palabra en sus vidas. Recuerda, leer la Biblia correctamente hará de ti un gran siervo, sierva de Dios, entendiendo los misterios y las revelaciones que en ellos hay. Seguimos en la brecha. Dios te bendiga.